Yo apenas podía caminar porque el fango no me dejaba. Se me pegaba a las botas a cada paso. Pero él seguía avanzando y la oscuridad de la noche se lo iba tragando lentamente. El disparo quebró la quietud del monte. Los hombres añoraron entonces la ternura del silencio. El hierro y el plomo impusieron la cadencia de su ritmo. Ya nada volvería a ser como antes. Los disparos me sorprendieron. Alguien gritó y una nueva ráfaga, ahora muy cercana, me obligó a tirarme al suelo. El cuerpo me chocó con el faldo. Sin levantar el fusil apreté el disparador. En un lugar de la mancha de Pinzón, después frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera, y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte irá de ellos. No te preocupes, ya están muertos. Muchos años después conocí al chino y supe del extraño proceso de estigmatización, aun cuando nunca hablara de ello. Pero aquella vez, cuando su nombre era apenas una sombra sin rostro preciso, yo acababa de salir de la adolescencia y creía en muchas cosas. Por paradójico que resulte, fue en una clase de filosofía que el profesor nos habló del libro Pasos en la hierba. Y ya me estaba doliendo el pulmón antes de empezar a caminar, y el miedo a no llegar ya me comía la fuerza. Pero eso pasó después, cuando el hambre y la noche se nos vinieron de golpe, y uno estaba parado en atención. El destino trágico del escriba, tras haber sido premiado su volumen de cuentos en el concurso Casa de las Américas, nos fue revelado como algo necesario. El nombre entonces no me dijo nada. Llegué hasta probar la estigmatización. ¿Cómo se podía ser tan irreverente con algo tan sagrado? No sé cómo pudo haberse evitado. Tal vez debiste haberte ido de la milicia. O tal vez debimos haber denunciado a aquel teniente de alguna forma, aunque en aquellos momentos no supiéramos cómo. Tal vez, como todo en esta vida, conocerlo años después, cuando empezaba en el oficio de emborronar cuartillas, fue obra de la casualidad o de la causalidad. Los materialistas apuestan por lo último. La vida se rige por el principio de causa-efecto. Como quiera que sea, cuando lo escuchaba, trataba de adecuar su imagen a aquella primera, del escritor herético y contrarrevolucionario, autor de un libro maldito, Pasos en la hierba. Un miliciano sabe hasta dónde no lo dejan vivir, hasta dónde cada minuto de la vida se le amarga si tiene clavada una mirada encima que no le deja un minuto de reposo y un reporte por mal afeitado porque tiene una sombra. Cuando el chino, Eduardo Eras León, escribía las primeras páginas de Pasos en la hierba, apenas podía intuir que estaba trazando un camino que sería medular en su destino. Uno de esos que encierran cierto sino trágico y definen para siempre el derrotero de su vida. Escribir es un acto de fe que entraña sobre todas las cosas vivir en peligro. El escriba penetra en sí mismo y solo regresa de ese viaje con algo que descubre. Una sustancia única que ha engendrado, que irá moldeando y trabajando con la paciencia de un orfebre. No hay fórmulas, ni recetas mágicas. Es el hombre frente a él mismo y la página en blanco. La aventura de Eras León llevaba implícita su propia sangre. Por una parte, descubría la épica de un pueblo en revolución que aceptaba todos los riesgos que el proceso implicaba. Etapa bella y terrible, en la que la muerte era de por sí una compañera inseparable. Por la otra, convertía al escriba en juguete de una guerra no declarada, más terrible aún, porque condenaba al ostracismo. Recién iniciaban los años 70, se inauguraba el llamado Quinquenio Gris, periodo nefasto para el arte y la narrativa de la isla. El chino se ha construido un narrador vivencial que ofrece el testimonio de los acontecimientos. En ocasiones, dialoga con otros personajes, consigo mismo, incluso con el propio lector al que le cuenta las vivencias. Rompe la narración con observaciones que parecen venir de un estado interior de la conciencia. Es la voz adecuada para narrar el temor, la inseguridad, los estados anímicos. Aborda diversos planos temporales, entra y sale de la historia, se sitúa en la mente de los personajes, altera el orden cronológico de la anécdota, le habla al personaje desde el peligro, incluso desde la muerte.
Los pasos en la hierba es la consolidación de la poética del autor, la cual se intuía desde la publicación del primer volumen de cuentos, La guerra tuvo 6 nombres. Una narrativa de trincheras tan real y vigorosa que parece brotar desde los propios parapetos, que abonda no tanto en el conflicto bélico campal como en el que acecha dentro del propio hombre y entre los camaradas en las horas previas a la batalla. El sujeto aplastado por la áspera disciplina militar. Morir no es lo más terrible. Porque ahora somos jefes. En esta vida militar perdemos una parte de la libertad. En el ejército no valen hermanos, no valen amigos. Media vuelta, miliciano. Porque el jefe debe responder por todo. Porque aquí manda el código de los jefes y no el código de los hombres. Un pelotón de milicianos empieza el duro aprendizaje de la vida en campaña. Los hombres son despojados de golpe de la condición que entraña su individualidad y convertidos en soldados. A partir de ese instante, no podrán decidir lo que harán. Deben obedecer órdenes. Serán el 365, el 366, el 367. Solo números. Fusiles que abrirán fuego en el momento adecuado. Y formar y correr y preparen para el combate y emplacen y órdenes continuas, inexorables, órdenes como balazos a secas. Nadie pudo protestar porque no había un segundo de descanso. Solo él, inmutable, gritando órdenes, observando, señalando errores sin dar tiempo a corregirlos y gritando siempre. ¡Se cansa 635! ¡Responda, 635! ¡Responda! Autoridad o despotismo revestido con todas las prerrogativas del mando militar. Las relaciones entre oficialidad y soldados, en la mayoría de las ocasiones traumáticas, que llegado el momento desembocan en un conflicto en el que el plomo ha de dirimir la disputa. Eché a correr hacia ti, mientras el teniente se llevaba las manos al pecho y la sangre manaba a la tierra, y los hombres corrían en todas direcciones gritando, y el teniente caía, y lento. No hay blanco ni negro. El capitán y el teniente, recogidos en el volumen, forman parte de la misma casta y son atrapados desde la visión subjetiva del soldado. El primero que sale a la palestra, el de la noche del capitán, llega envuelto en una angustia existencial donde el miedo se roba el protagonismo. La duda sobre si está o no capacitado para el mando se despeja al final del cuento. El cobarde no es precisamente el capitán. El miedo está en el hombre que cuenta la historia. Sin levantar el fusil apreté el disparador y la ráfaga se clavó en el fango. Me cubrí la cara. Entonces sonó un fusil muy cerca. Apenas 5 disparos. El teniente Robal, quien lleva las acciones del cuento, no se nos pierda la memoria, es el jefe. Representa lo que más odia el hombre, el autoritarismo revestido y amparado por la cadena de mandos, donde impera el código de los jefes. En la narración se interpolan 3 planos. El narrador, que está al frente de una pieza de mortero, el teniente, jefe de la escuela, y el lento, soldado eje del conflicto. Váyase de la milicia, porque te voy a hacer la vida imposible. Desde el arranque de la historia, sabemos que algo terrible ha de ocurrir. Está en el aire, en el ambiente caldeado de las relaciones teniente-soldado. Hay algo en la personalidad del miliciano que provoca el odio del jefe. No se descubre, pero lo intuimos. La cadencia de los pasos del miliciano 365, la sonrisa suave y la voz despiertan la ira de Robal, provoca la risa y burlas de los soldados. El lento ha de sufrir el vía crucis de quien no se adapta a la vida de las trincheras. Pero un oscuro resentimiento, resto de cierta rebeldía del ego, lo impulsa a permanecer en el puesto hasta el fin. ¿Quieres más, 635? Aprenderás ahora, 635. Te voy a meter el calabozo hasta que yo tenga memoria, para que aprendas, por blandengue, por flojo. Ya no podías levantarte, lento, y supe que habías perdido la pelea. Levantaste la vista. Ya no era la mirada cansada y como perdida de siempre. Ahora mirabas de cerca y con tus ojos llenos de lágrimas, de rencor, de rabia. Vuelve la muerte hecha ráfagas y rencores. El lento descarga la metralla sobre el teniente para ser abatido por el fuego de su compañero de batería.
Y en esta historia reside el pecado del que se le culpa y por el que serán estigmatizados el libro y el escriba. No te preocupes, ya están muertos. ¿Qué oscuros mecanismos del alma provocaron la acusación y la censura a un libro que llegó para marcar pauta en la narrativa cubana y latinoamericana? Eduardo Heras León, el Chino, era desterrado del universo literario de la isla por el pecado de escribir desde una poética humanista. Donde se manifiesta la idea de que hay una vida distinta y una poderosa razón para luchar, que cada ser humano es único, que es el reconocimiento del espíritu y la condición singular de cada hombre dentro de un proyecto común. No hay que ver a Los Pasos en la Hierba como una diatriba contra los más genuinos valores que encarna el sentimiento patriótico de los cubanos. En cada relato pervive un conflicto del hombre con el medio, del hombre y su tiempo, del hombre contra sí mismo, que no elude la introspección del yo. No siempre el narrador saldrá bien parado de la historia. Esto y más proyectan los relatos de Los Pasos en la Hierba al atravesar la épica y situarse en el margen de los hechos y desde allí contemplar el pasado, aquello que pudo ganarse y se perdió, lo que logró la cohesión en medio de la duda, lo que permitió en ese instante capital de nuestra historia la forja de un ejército y un país. El final nos sorprende con una variación en la partitura. El tiempo habló con voz más fuerte. Los detractores del escriba han sido olvidados. El Chino Heras León fue redimido por su obra. En el 2014 sumó a sus numerosos premios, entre los que incluye el de Maestro de Juventudes, el Premio Nacional de Literatura.